Estos son 16 datos canónicos que debes conocer para disfrutar más del quinto episodio de Fate Strange Fake. Número 1. Al igual que su madre, el invocador de Watcher tampoco conoció su nombre real, pues Sigma es solo una designación otorgada por un ya erradicado grupo de hechiceros, para así poder diferenciarlo de otros 23 sujetos de prueba. A mi hijo no llegué ni a ponerle un nombre. Ahora ni siquiera sé si sigue con vida. Si lo está, entonces seguramente todavía se encuentre en aquel remoto campo de batalla, luchando por sobrevivir. Número 2. Sigma creció en un entorno atroz, devastado por la guerra y gobernado por lo peor de la humanidad. En ese lugar, sin importar cuán jóvenes fueran, almas inocentes eran obligadas a luchar para cumplir los objetivos de aspirantes a magos carentes de toda ética, quienes utilizaban el recuerdo de sus madres como incentivo para impulsarlos a combatir. Como resultado, el muchacho fue sometido a un entrenamiento brutal y a constantes experimentos que tuvieron como consecuencia que dejara de envejecer hace años y que su esperanza de vida se acortara. En algún momento, su cuerpo comenzará a deteriorarse súbitamente, y entonces todo terminará. Al enterarse por Prelati de que los responsables de su condición fueron exterminados, el joven no mostró reacción alguna al recibir tal noticia. Sin embargo, sí hubo un leve cambio cuando supo que su madre, de quien fue separado siendo apenas un recién nacido, había muerto muchos años atrás, en un país lejano de Oriente, durante la Cuarta Guerra del Santo Grial. Su nombre era Maija Hisao. Sosteniendo de frente la mirada inquisitiva de la mujer guerrera, Iris Biel declaró con firmeza: «Tú tienes algo que debes cumplir. Hay cosas que no debes olvidar. Tienes que buscarlas. Eso no es algo que pueda simplemente dejarse caer en el olvido. Debes asegurarte claramente de ello y grabarlo en ti. Tu verdadero nombre, tu familia y también el paradero de tu hijo». ¿En serio lo cree? Si llega de verdad una era de auténtica paz, el recuerdo de alguien como yo no sería más que una pesadilla. No haría sino reabrir heridas ya cerradas y traer dolor. ¿No sería simplemente introducir semillas de odio en esa utopía tan esperada? Te equivocas, porque tu vida no es un sueño. Es un hecho real e indiscutible. Una paz construida sobre el entierro en la oscuridad de esa realidad no sería más que un engaño pecaminoso. Pienso que un mundo verdaderamente pacífico no es simplemente un lugar donde puedes olvidarte del dolor. Creo que, si alguna vez logramos llegar a ese lugar donde no vuelva a nacer la aflicción, será entonces cuando los seres humanos podremos, por fin, lamentar y honrar de verdad el sufrimiento y los sacrificios que dejamos atrás en el pasado. Número 3. Como hechicero, Sigma sobresale en el uso de familiares, lo que lo convierte en un buen candidato para Master. Ahora bien, aunque carece de cualquier deseo para pedirle al Grial, si tuviera uno sería dormir y comer bien. Aspiración que surge del hecho de que creció en un campo de batalla, lugar donde estas dos cosas son las más difíciles de conseguir. Número 4. Antes de decidir que Sigma invocara a un sirviente sin utilizar ninguna reliquia ligada a la vida de un héroe, Francesca ya tenía preparado 3 posibles catalizadores. Estos eran el tesoro de Barba Negra, un frasco de Paracelso y los grilletes de Espartaco. Ahora bien, invocar sin un catalizador no carece de méritos, dado que el invocador y el espíritu invocado serán similares por naturaleza, y así será fácil crear una relación de confianza mutua en poco tiempo. En la Guerra del Grial de Fuyuki, una mala afinidad entre maestro y servant habría sido tan fatal como llevar una bomba de tiempo a cuestas. Dicho de otra manera, a veces una aparente desventaja puede convertirse en una ventaja. Número 5. Sigma fue contratado por Francesca únicamente para completar el número necesario de Masters en la Guerra del Santo Grial. A pesar de ser uno de sus peones favoritos, el joven no era más que alguien sin ninguna característica especial o creencia que lo hiciera sobresalir. Él era, en palabras de su propia empleadora, el soldado A, es decir, un secundario más en el gran espectáculo que tendría lugar en Snowfield. Papel que no habría cambiado de no haber sido por aquello que logró convocar. Número 6.
Aquí tienen unas pistas sobre la identidad de algunas de las sombras proyectadas por el ser llamado Watcher. Este llevaba unas alas mecánicas atadas a sus hombros y espalda, pero estas se habían transformado en un tipo de alas de estructura ósea, con cera y plumas blancas enredadas en ellas. Ah, disculpa. Es el efecto de una prueba clínica que hice usando sangre de medusa en mi propio cuerpo. No es para preocuparse. Yo también soy una sombra. Desapareceré pronto. Vaya, parece que no tienes suerte, hermanito. Si hubieras sido una chica bonita, habría intentado manifestarme como un espíritu heroico. Número 7. Desde la invocación de Watcher, Caster pudo darse cuenta de que era observado. Y aunque eso lo inquietó por un momento, enseguida volvió a su actitud alegre de siempre. Pues, en sus palabras, el drama siempre es mejor cuando hay una audiencia expectante. Número 8. Sigma siente curiosidad sobre sí mismo, y al preguntar a las sombras acerca de cómo se veía él desde su perspectiva, la respuesta que obtuvo reveló información importante sobre las capacidades de su misterioso Servant. Lo siento, pero Watcher no puede ver el pasado. Solo ha estado observando los eventos desde el momento en que fue invocado. Así que, en lo que a él respecta, aún no eres alguien. Número 9. Basdilot Cordelion pertenece a la infame familia Scradio, liderada por un astuto hombre conocido como Galvaroso Scradio. Aunque tal organización puede recordar a la mafia siciliana, a diferencia de ella, esta no está limitada por territorio, linaje ni credo. Se dice que Galvaroso adoptó ese nombre al fusionar el suyo con el apodo Barbarroja, perteneciente a Federico I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y quien se uniera a Ricardo Corazón de León en su camino a enfrentarse con Saladino durante la Tercera Cruzada, conflagración de la cual el emperador no volvería. Galvaroso tiene el aparente objetivo de recrear el Sacro Imperio Romano en Estados Unidos, meta que, a pesar de sonar risible al escucharla por primera vez, podría no serlo tanto si se toma en cuenta el inmenso poder que su familia ha acumulado gracias a sus importantes conexiones con hechiceros, los cuales no tienen problemas para trabajar con él, puesto que, a diferencia de sus congéneres, es alguien que no muestra el mínimo interés en robar o conocer los frutos de su trabajo. Dio cobijo a numerosos hechiceros en vastos territorios, tanto nacionales como extranjeros. Aquellos que habían perdido disputas territoriales frente a otras familias. Aquellos que persiguieron las alturas de la magia, pero se arruinaron cuando su riqueza no pudo seguir el ritmo. Aquellos expulsados de sus tierras natales como herejes. Aquellos apartados ostentosamente de la sociedad pública como criminales y también rechazados por el mundo de la magia. O aquellos que llamaron a su puerta por voluntad propia. Se convirtió en mecenas de hechiceros que cargaban con toda clase de circunstancias y respaldó sus actividades. Claro está que no se le consideraría una mafia si su apoyo se redujera únicamente al ámbito económico, por lo que también se sabe que fue capaz de expulsar o eliminar a distintos hechiceros de sus tierras para otorgárselas a sus protegidos. Incluso si se tratara de un instructor célebre de la Torre del Reloj, o de un mago reconocido en algún campo específico, a menos que fuera un individuo de primera categoría, capaz de superar la situación únicamente con el poder de su blasón mágico, para detener una bala inesperada, sería necesario portar un código místico especializado en autodefensa. De lo contrario, hasta un hechicero podría morir fácilmente con solo verse envuelto en un disturbio de hooligans o convertirse en víctima de un ataque al azar en la calle. No es personal, Sonny. Solo es negocio. Es más, la familia Scradio había acumulado tal poder e influencia que inclusive se ganó un lugar en la mesa de los conspiradores tras la falsa guerra de Snowfield. Y fue el propio Galvaroso quien pidió otorgar el lodo oscuro del Gran Grial de Fuyuki a su subordinado, muy a pesar de las reservas de Faldeus, quien deseaba aislarlo, destruirlo o, de ser posible, purificarlo. Número 10. Basdilot es experto en la aniquilación de hechiceros.
Destreza de la que hizo gala al dar cuenta, por sí solo, de 36 de ellos que tuvieron el pobre juicio de intentar deshacerse de él para apoderarse de sus sellos de comando. De hecho, antes de ser acogido bajo la protección de la familia Scradio, estuvo en la mira del Departamento de Administración de Justicia de la Torre del Reloj. Si hablamos de su historial como mago, también es terrible. Parece pertenecer a un linaje especializado en una variante bastante retorcida de la dominación. No se centra en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. No es exactamente hechicería de refuerzo corporal, aunque se le parece. Los detalles son desconocidos. Y, según dicen, también está versado en sistemas orientales de hechicería que en la Torre del Reloj suelen ser menospreciados. El propio jefe de la familia afirma que tan terrible hechicero es capaz no solo de mantener la cordura, sino también de nutrir el lodo negro gracias a su tan peculiar poder. Pero Faldeus piensa que el hecho de que no se haya vuelto loco se debe simplemente a que ya lo estaba mucho antes de entrar en contacto con aquella sustancia maligna. Número 11. Heracles pudo eliminar a Basdilot antes de que siquiera utilizara su primer sello de comando, pero optó por no hacerlo deliberadamente. La coerción ejercida por un sello de comando no es más que algo temporal. Con su propia energía mágica, sabía que no sería difícil sacudírsela. Incluso si empleaban las 3 marcas para ordenarle quitarse la vida, consideraba que morir 3 veces no supondría un problema para él. No obstante, si con ello el contrario llegaba a comprender la inutilidad de someterlo y reconocía su posición, decidió no interferir y permitirle consumir una de las marcas. También se deja claro que, de haber sido invocado como Rider o Assassin, no habría dudado en eliminar la amenaza que su máster representaba de manera rápida y efectiva. Sin embargo, cuando es convocado como uno de los 3 caballeros, se manifiesta con fuerza aquel aspecto épico por el que fue considerado un gran héroe sin tacha, y termina encarnando una dignidad semejante a cierto código de caballería. Número 12. La primera orden impartida a Heracles mediante un hechizo de comando fue «Deja de aparentar», y estaba potenciada por el lodo negro de Fuyuki, el cual está cargado con todos los males del mundo y posee la facultad de corromper o destruir todo lo que entre en contacto con él. La energía mágica del héroe se encontraba entre las más altas, incluso considerando las guerras del Santo Grial del pasado. Salvo las brujas de la era de los dioses, no había manera de que un mago moderno pudiera interferir con su mente. Sin embargo, aunque fuera a través del sello de comando, algo del mago que tenía ante sí empezó a sacudir violentamente su cerebro. Entonces, el héroe recordó haber experimentado antes una corrosión similar. Un maleficio abismal, infligido por una existencia aún superior a él. Algo de la misma naturaleza estaba siendo lanzado desde el hombre que tenía frente a sí. Número 13. La segunda orden enunciada por su máster obligó al héroe griego a recordar a todos los humanos que había conocido en vida, sobresaliendo entre ellos 4 individuos especialmente importantes. El primero fue un tirano, quien era la viva imagen de la cobardía y que lloriqueaba mientras sus piernas cedían bajo él. El segundo, un hombre rubio que, pese a su actitud arrogante, se convertiría en su más preciado amigo y con el que compartiría innumerables aventuras. Magnífico, envidiable. Sin duda eres tal como dicen los rumores, un monstruo. Quiero que me muestres tu lealtad. Te favoreceré y te utilizaré. Mientras estés conmigo, dejarás de ser tal criatura temible y te convertirás en un gran héroe que protege el futuro de la Tierra. La tercera persona fue la mujer a la que amó, justo momentos antes de elegir su propio final. Así que no odies tu propia sangre. Tú no has hecho nada malo. Por favor, no odies al mundo. Eres fuerte. Estoy segura de que podrás hacerlo. Y el último fue alguien que parecía un soldado enemigo, pero que lo llamó papá justo antes de perecer y ser arrojado a las llamas. Número 14.
Heracles se dio cuenta de que, si dejaba vivir a Basdilot, la humanidad sufriría, por lo que se dispuso a eliminar definitivamente al hechicero para que no pudiera dañar a nadie más. Aunque la contaminación mental había avanzado hasta un punto en que un Servant ordinario ya habría enloquecido sin remedio, aquel gran héroe, aún así, no extendía la mano por su propia preservación, sino por los otros espíritus heroicos, a quienes aún no había conocido, y por las personas que habitaban en aquella época. No le importaba que lo llamaran cruel, no le importaba que lo llamaran espíritu enloquecido que había eliminado a su propio máster. El hombre al que llamaban héroe entre héroes desechó incluso su propio honor y decidió que debía abatir al hechicero que tenía ante sus ojos, por el bien de aquellos a quien todavía no conocía. Y cuando, tras sacudirse toda la contaminación mental, estaba a punto de alcanzar con su mano el cuello del mago. Número 15. En el momento en que Basdilot completó su tercera orden, potenciada por el lodo negro, el gran Hércules se vio completamente corrompido por su influencia, y es por esa razón que cambió a un Servant de clase Avenger. Quienes resultan contaminados ven su personalidad invertida hacia su lado más vil y perverso. Es la locura provocada por haber entrado en contacto con el mal de este mundo. A este fenómeno se le llama oscurecimiento o corrupción. Entre los afectados, hay quienes, gracias a las características que poseen, logran dominar el lodo negro como si fuera su propio poder, y quienes, debido a una voluntad extremadamente fuerte, consiguen evitar la contaminación mental. Un ejemplo representativo de los primeros es Mato Sakura y de los segundos, Gilgamesh. Al parecer, sería necesario añadir a Cordelion a la lista de aquellos que pueden utilizar a voluntad aquel corrupto elemento, capaz de degradar incluso al héroe más noble. Número 16. Atrum Galiasta es el nombre del hechicero que desarrolló el sistema de baterías de energía mágica que la familia Escradio robó y perfeccionó, lo que les permitió dotar a Heracles de una fuente casi ilimitada de maná. Atrum fue un máster en la Quinta Guerra por el Santo Grial, pero perdió la vida a manos de su propio Servant, luego de que ella descubriera la inhumana naturaleza de sus experimentos y prefiriera desaparecer antes que estar relacionada con un máster tan despreciable como él. Como dato curioso, Archer también se enfrenta a la misma encrucijada, pero al estar contaminado por el lodo negro, su mente retorcida es capaz de ignorar los sacrificios necesarios para obtener su tan ansiada venganza contra los dioses. Ya veo, desgraciado. Lo que imbuiste en mí fue magia que usaba la vida humana como sacrificio. La familia Escradio no tiene piedad con sus enemigos. Si es algo imperdonable para ti, ¿me abatirás aquí mismo? Ante Basdilot, que preguntaba con una mirada que evocaba más a la muerte misma que a un emisario de esta, Alqueides simplemente negó con la cabeza. La venganza contra los tiranos del Olimpo es mucho más importante que algo tan trivial. Aunque mi vida sea la que se ofrezca como sacrificio, no me importa. Den like, compartan, suscríbanse y especialmente comenten para seguir teniendo más videos como el que acaban de ver. Por cierto, las membresías del canal ya están activas, así que si quieren participar en encuestas para elegir los temas de los videos más largos o disfrutar de cortos exclusivos, únanse ahora mismo.